Vamos a grabar. Perfecto. Bueno, les empiezo a compartir pantalla con un pequeño, breve PowerPoint para hacer un toquecito más ameno la clase. Por supuesto, como les digo, siempre cualquier cosita me cortan, me preguntan. Bueno. ¿Es acá? ¿Me escuchan? Bien. Sí. Bueno, vamos a arrancar entonces. Una de las primeras cosas por las que vamos a arrancar es reconociendo la etimología de la palabra supervisión, que viene del latín como todo nuestro idioma, en donde la palabra se divide, o se puede dividir en super, que significa sobre, y en videre, que significa ver. O sea, esta etimología, ¿no?, de la palabra supervisión nos da un poco esa idea de que la supervisión es una acción en donde se puede ver más ampliamente, se puede mirar desde arriba, se puede mirar, ampliar la mirada, como dicen los sistémicos, ¿sí? Nos da una visión más amplia de lo que puede estar sucediendo. No se ve el power, me parece. No sé si a todos les pasa igual. Iba a decirle lo mismo. No se ve. Recién lo vi y ahora no. No se ve. ¿En serio? ¡Ay, qué divino! No se ve. No se ve. Perfecto. Veía antes y se borró. Ok, a ver. Bueno, no lo puedo pasar entonces. ¿Ahí sí lo ven? Ahí sí. Ahora sí. Se ven chiquito. Acá se ve bien. Ahí se ven chiquito. Y ahí cuando lo paso en grande no se ve. ¿Se ve? Lo estoy pasando. No, si no me dicen nada es porque no se ve. No, es que quedó chico. Está como No, la... se ve una sola figurita. Bueno. Y si abajo estás donde cambiando- dice en presentación, Allá arriba, ¿no? Claro, porque yo toco directamente la copita. desde el principio, a ver qué pasa. ¿Se ve? ¿Lo ven? No, debe ser del... No, ahí se puso en gris. No sé. No, profe. Bueno, se los paso en chiquito entonces. Los paso en Pasaron chico. en Ahí chiquito está. y después lo compartís cuando Ahí está. estemos habilitados. Sí, ahí está. No sé por qué. Bueno, lástima porque lo iba pasando de a poquito. Bueno. No, pero debe ser algo de mi compu por ahí. Todo mal estoy haciendo. El año pasado venía bárbara, pero lo quería pasar a Prezi y bueno, como tengo una versión gratuita, tampoco lo pude pasar a Prezi porque ya gasté todos los Prezi que podía usar, así que nada. Bueno, nada, les decía entonces que etimológicamente supervisión significa esto, ¿no? Tener una amplitud en la visión, ¿no? Una amplitud de lo que se puede llegar a ver. Es interesantísima la etimología de esta palabra. Y el propósito fundamental, como les decía anteriormente, de la supervisión, es lo que les puse allí abajo, ¿no? Favorecer el desarrollo y la identidad profesional, ¿sí? ¿Qué significa esto? Y esto, bueno, un poco enmarcado en lo que es nuestra asignatura Psicología Educacional, que ustedes puedan tener una mejor calidad en la formación profesional. Ya se sabe, y está recontraestudiado, que las carreras profesionales que tienen las prácticas, lo que nosotros decimos prácticas preprofesionales tutoriadas, ¿no?, favorecen y mejoran la calidad de la formación del futuro profesional, en este caso psicólogo, ¿no? En la supervisión, el hecho de tener un espacio supervisivo mejora aún más esa calidad profesional, ¿no? Porque no es que ustedes van a tener una práctica y más o menos van a tratar de comprender y entender, ¿no?,
como disociado de lo conceptual o disociado de lo que podría ser una comisión de trabajos prácticos como tenían el año pasado. No, no, no. Van a profundizar todo eso que ustedes van registrando, que van viendo en ese espacio de supervisión. Se va orientando, se va andamiando, se va guiando, en un trabajo que es muy artesanal la supervisión. Con cada una de las cosas que ustedes van trayendo, se va diciendo, ¿no? Porque es un proceso dialógico, se va diciendo algo al respecto. Y además la identidad profesional está muy emparentada con algo que desarrollan muchísimo, y nosotros lo tenemos también muy en cuenta, los psicodinámicos, que es el yo funcional, ¿sí? Que es incrementar lo que se denomina el instrumento del profesional psicólogo. El instrumento es el yo profesional o el yo instrumental. Eso es lo que se trabaja fuertemente. Cuando hablamos de este desarrollo, de este instrumento, ¿no? Del yo instrumental, en donde se trabaja mucho desde la disociación, ¿no? La disociación instrumental, no la patológica, la disociación que tenemos que tener sí o sí para poder desde algún marco teórico leer lo que está sucediendo. Nos tenemos que disociar, o sea, hay algo de lo afectivo que tenemos que dejar de lado, pero no se hace automáticamente, ¿no? Por eso es necesario, para incrementar este yo instrumental, el trabajo introspectivo, ¿sí? Esto lo trabajan mucho, vuelvo a repetir, los psicoanalistas, ¿no? La introspección, o sea, todo el trabajo personal, la empatía también incrementa el yo instrumental, y todo lo que tiene que ver con las interpretaciones. Cuando hablamos de interpretaciones estamos hablando de esto que les decía recién, ¿no? Bueno, ¿cómo leo esto? ¿No? ¿De qué se trata esto? ¿En qué momento hago una devolución? ¿En qué términos? Todo esto impregnado, por supuesto, de empatía, ¿no? Esa sensibilidad que se conecta, mi sensibilidad que se conecta con la sensibilidad del otro, no con mi misma sensibilidad. Para eso lo tengo que trabajar en otro lado. Y una de las cuestiones que fomentan y favorecen esa identidad profesional es promover constantemente en los espacios de supervisión la reflexión crítica respecto a la práctica, a lo que voy haciendo, ¿sí? Algunos psicoanalistas hablan que el desarrollo de esa identidad profesional tiene que ver con no solamente un saber ser, sino también con un saber estar, ¿sí? Bien, o sea, el objetivo primordial que tienen todas las supervisiones, incluida la nuestra, en nuestra asignatura, es esta: favorecer el desarrollo y la identidad profesional por medio de la reflexión de la propia práctica, que es lo que van a hacer ustedes. Si empezamos un poquito a investigar cuál es el origen de la supervisión, nos tenemos que remontar a este año, 1912, de la mano de Sigmund Freud. En esta época, este señor escribió Consejos al médico en el tratamiento psicoanalítico. Y ahí ya se empieza a vislumbrar sobre la importancia que se le empieza a brindar a la formación del psicoanalista, en donde, además de toda la lectura que tiene que desarrollar y llevar a cabo el analista, ¿no? Por medio de determinadas orientaciones bibliográficas, por medio de seminarios, por medio de la concurrencia a congresos, jornadas, etc., lo que va a decir Sigmund Freud en ese escrito de 1912 es que tiene que hacer un análisis personal, ¿sí? O sea, ahí ya vemos que hay algo más que empieza a interesarle a los profesionales que forman, que no sea solamente una lectura, ¿no? Y que haya una orientación teórica, sino que tiene que haber algo más. En aquella época, ¿no? Se hablaba de esto, de la necesidad de que el analista empiece su propio proceso terapéutico, como le decimos ahora. Pero también en esa época lo que se empezó a observar, ¿no? Y que hay muchos escritos al respecto, son las conversaciones epistolares, ¿sí? En donde los analistas empezaban a conversar entre sí respecto a algunas dificultades que presentaban algunos tratamientos, ¿sí?
Y es así, ¿no? Estos son los grandes antecedentes, que en el año 1918, también Freud, escribe sobre la formación del analista. Y aquí sí aparece el antecesor inmediato a la supervisión, a lo que conocemos hoy en día como supervisión, que lo denominó análisis-control. Lo que decía Freud es que la formación de un analista tiene que estar apoyada en dos cuestiones. Una teórica, que es la que les decía hace un ratito, ¿no? Orientación bibliográfica, seminarios, grupos de lectura, concurrencias a jornadas, congresos, etc. Y la otra era la formación práctica. Y esa formación práctica estaba referida a el tratamiento personal, el análisis personal y el análisis control. Es la primera vez que se empieza en 1918 a hablar de análisis control. ¿Qué se dice del análisis control en ese momento? Que debía haber un analista de mayor experiencia como guiando, orientando al analista que quería incurrir en el psicoanálisis. Unos añitos después, en el año 1920, con la conformación del Instituto de Berlín, hay un ruidito que se está haciendo que me parece que no se están dando cuenta. Bueno, de la mano de la conformación del Instituto de Berlín, aparece la supervisión como un requisito, como una exigencia, ¿sí? No solamente el análisis personal, la orientación teórica, sino también la supervisión. Y a partir de allí se empieza a escribir cómo debía ser metodológicamente la supervisión desde el psicoanálisis. Algunos autores, como Edward Vibring, en el año 1937, que creo que fue uno de los primeros que escribió de una manera más sistematizada sobre los métodos y técnicas del análisis-control. Fíjense que todavía no se llamaba supervisión, análisis-control. Y lo que dice este señor es que el supervisor tenía la potestad, en esa época, de evaluar al analista que se estaba formando. ¿Sí? Era el que podía decir si tenía o no las competencias o las habilidades para llevar a cabo determinado análisis. ¿Sí? Y en el año 1966, estas dos doctoras, Fleming y Benedek, escribieron un texto sobre supervisión que fue muy utilizado, muy reconocido hasta hoy en día, que se llama así, Supervisión Psicoanalítica, un método de enseñanza clínica. Se hizo una revisión de este texto en el año 1987, por ahí, ¿no? En la década del 80, fines de la década del 80. Pero es un texto muy interesante porque allí justamente se describe los métodos didácticos, los métodos pedagógicos que debía tener este espacio supervisivo para poder formar a los psicoanalistas, ¿sí? Y allí es donde hacen también mención sobre el incremento de este instrumento analítico que es el yo funcional, ¿sí? Acá se menciona y se trabaja muchísimo, ¿no? Se hace mención a esto que les decía anteriormente, cómo se trabaja el yo funcional, ¿no? Cómo incrementar ese instrumento analítico, y por medio de estas tres grandes patas, ¿sí? Que es la introspección por medio del análisis personal, por medio de, como les decía, las interpretaciones, que es en esta experiencia de trabajar como analista, y la empatía, ¿no? La empatía que aparece como fundamental de esa sensibilidad para con el otro, que es escuchado. Nosotros acá, en nuestro país, tenemos a León Greenberg, que ha escrito también sobre supervisión psicoanalítica. Yo no sé si por ahí lo han escuchado o han leído sobre León Greenberg, en donde ha mencionado algunos de los objetivos que tiene la supervisión, como esto que les puse allí, la integración entre teoría y clínica, ¿no? No habla de práctica, la práctica es la clínica. Nosotros vamos a hablar de la práctica en las instituciones educativas, pero bueno, él habla de la integración. Nosotros hablamos de cómo ustedes van a empezar a articular aquello que
van registrando como práctica y que necesitan supervisar para poder darle un significado y un sentido desde determinados marcos conceptuales, ¿sí? También va a decir Leon Greenberg, para la supervisión psicoanalítica, que en ella se transmite el procedimiento analítico y en donde además se comprende el proceso analítico. Y, al igual que estas otras autoras, se trata de incrementar ese instrumento del analista, que es el yo funcional. Se habla de diferentes periodos de supervisión analítica, de diferentes fases, ¿no? Hay una primera fase en donde lo que se va aprendiendo fuertemente es la atención flotante, ¿sí? Cómo tratar de, en ese momento, en ese transcurrir que se está con el otro, poder apreciar, percibir analíticamente los aspectos emergentes a ir desarrollando a lo largo del proceso terapéutico. Pero bueno, en la primera etapa se trabaja sobre ello, sobre la atención flotante, sobre el inicio de la inferencia de interpretaciones, ¿no? Entre lo que es lo latente y lo manifiesto, pero sin la formulación, ¿sí? Que el analista vaya aprendiendo a realizar esas interpretaciones, pero sin llegar a formularlas. Y también en esta primera etapa, lo que se aprende es a estimar ese grado de resistencia que tiene el paciente, con el objetivo de ¿qué? De poder desarrollar en el analista la empatía con esos aspectos regresionales del paciente. ¿Se entiende? Esa es la primera etapa. Después hablan de una segunda etapa de supervisión, que es el momento en donde se empieza a comprender, o empieza a comprender el analista, el profesional, cómo dosificar las interpretaciones o las intervenciones, ¿sí? ¿En qué momento? ¿Sí? Que obviamente está íntimamente ligado con lo que decíamos anteriormente. A ver, el analista que ya puede interiorizar cuándo se van produciendo las resistencias y los niveles de resistencia, luego, ¿no?, va a poder identificar en qué momento, cuando esas resistencias ya están elaboradas, llevar a cabo las interpretaciones o las intervenciones, ¿sí? El otro aspecto que se trabaja fuertemente son los aspectos transferenciales y contratransferenciales, o sea, qué aspectos regresionales me está transfiriendo ese paciente, ¿no? Poder, lo que se aprende, ¿no?, es ese aspecto, ¿no?, transferencial que está proyectando ese paciente en la figura del analista, y los aspectos contratransferenciales que pueden llegar a aparecer, ¿sí?, y que deben ser muy trabajados, ¿no?, identificados, que muchas veces cuando se actúan y se lleva esto a los espacios de supervisión, inmediatamente los detecta el supervisor, o eso se espera, y se puntúa ese aspecto que se ha actuado contratransferencialmente para que se trabaje en el espacio personal. Es decir, que la función del supervisor es estar muy atento a los posibles puntos ciegos que tiene el analista en formación. Esos puntos ciegos son los que, obviamente, como su nombre lo indica, no puede ver el analista. Y son puntos regresionales, son puntos que pueden llevarlo a actuar contratransferencialmente, ¿sí? Por eso es tan importante la supervisión en el espacio, en los procesos formativos del analista. El supervisor analista no trabaja qué es lo que le está pasando, por qué esa actuación contratransferencial, no, esos aspectos personales, en todo caso, como les decía, los puntúa, los indica, y se trabaja en el espacio terapéutico personal. Y la última etapa donde se trabaja la formación profesional, analítica, es que el analista pueda reconocer, ¿no?, las dinámicas que se van produciendo entre una sesión y otra, ¿no? Esto que muchas veces, no sé, la persona viene trabajando un tema, ¿no?, sesión tras sesión, o sea, en algún momento de la sesión toca ese tema, al principio o durante toda la sesión, o al final o en el medio, y de golpe y porrazo no se habla más del tema, ¿no? Bueno,
ese reconocimiento de lo que pasó de una sesión a otra, ¿no? Donde hay todo una lectura del proceso terapéutico que está llevando a cabo el paciente, es un trabajo que se lleva a cabo en la última etapa de la supervisión analítica. Lo mismo que el reconocimiento de los insights, ¿no? De los insights terapéuticos y de las construcciones, de las elaboraciones que puede llegar a desarrollar el paciente. ¿Se entiende, sí, cuáles son los diferentes aspectos que se trabajan en una supervisión analítica con el analista en formación? Todo lo que tiene que ir aprendiendo, estamos hablando del ámbito clínico, todo lo que tiene que aprender ese analista para poder tener una formación adecuada como tal. ¿Sí? ¿Hasta acá se va entendiendo? Yo hago Perfecto, súper claro. Bueno, yo acá hago hincapié en esto de que es un proceso de enseñanza la supervisión, ¿no? Aunque nos metamos con el ámbito clínico, la supervisión analítica, y es dentro del ámbito clínico, la supervisión es un aspecto pedagógico. Se enseña, se promueve la formación del analista, ¿sí? Sí, incluso en el texto de la supervisión habla de una parte necesaria de hacer una autosupervisión, ¿no? Después de la supervisión que tenés con el supervisor. Además, sí, el trabajo de la introspección constante, ¿sí? Nosotros esto lo vamos a llevar a cabo con, yo por ahí me voy saltando, no los quiero confundir, pero nosotros tomamos muchas cosas, muchos elementos conceptuales de lo que se ha investigado en supervisión analítica y en supervisión sistémica también, porque nos parece súper interesante esto que recién decías, ¿no, María Ángeles? El aspecto de la introspección, ¿no? El poder mirarse uno mismo, es lo metacognitivo, es esa actitud reflexiva, crítica respecto a lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, no siempre voy a necesitar a alguien, supervisor, que tiene más experiencia, para que me vaya orientando. Cuando yo termine con ese proceso, ya solito lo voy a poder hacer. Por eso la reflexión crítica del propio proceso analítico se sigue, ¿sí? La autosupervisión. Eso se continúa, o sea, y muchas veces, luego de mucho tiempo de supervisión, cuando se hace un cierre, ¿no?, de ese proceso formativo, a veces sucede que se vuelve a un espacio supervisivo, no de las características formativas como les estaba mencionando recién, pero por ahí por situaciones de procesos analíticos muy puntuales, ¿sí?, que se necesitan porque son muy... Y cuando tenés determinado caso, nos han contado de que se juntan en grupo a supervisar. Sí, eso se llama, y lo tenemos también en este espacio pedagógico para que ustedes lo reconozcan, se llaman ateneos. Nosotros les llamamos ateneos supervisivos. En los hospitales, en algunas instituciones, se habla de ateneos clínicos. Son ateneos clínicos, ¿sí? En donde por ahí hay un profesional que lleva una situación clínica, ¿sí?, la conversa, la trae, ¿no?, y entre todos, ¿no?, brindan su punto de vista. Esto lo van a hacer ustedes también. En las supervisiones en psicología educacional, no solamente va a estar supervisando, quizás más al principio el supervisor de la comisión, sino también ustedes van a poder hacer aportes. También van a tener esta supervisión, porque es la visión desde afuera, no van a tener ese compromiso emocional, y le van a poder decir al compañero o compañera algunas cosas que quizás, bueno, todavía no las tengan detectadas, ¿sí? O van a hacer aportes, ¿sí? Y es interesante porque esto se puede homologar, lo último que digo, con los comités de bioética también. También, sí, totalmente. Sí, los aspectos, bueno, eso lo iba a decir al final, me ganaste, María Ángeles, pero bueno, los aspectos éticos también se tienen muy en cuenta, ¿sí? Bien, algunos elementos que influyen en el proceso supervisivo, les puse, el material de supervisión, ¿cómo se lleva ese material de supervisión? Ustedes lo van a llevar escrito. En la supervisión analítica
se lleva escrito porque como funciona con la atención flotante, no se toma nota, el psicoanálisis puro no toma nota, hay quienes que sí. Generalmente lo que se hace, el material que se va a llevar a supervisiones, después de la sesión, se escribe. O a veces se graba, con permiso, por supuesto, del paciente. Otro de los elementos que influyen en el proceso supervisivo es el encuadre, por eso arranqué hoy con el encuadre, porque es como dice este modelo psicodinámico, ¿no? El cumplimiento del encuadre garantiza que se lleve a cabo la tarea. Si se respeta el encuadre, entonces sí se puede dar, en el caso del ámbito clínico, un proceso terapéutico. En el proceso supervisivo, el encuadre que tiene que llevar el material, que ¿cómo se llama? El analista que se está formando pueda escuchar las orientaciones, ¿no? Con niveles de resistencia bajos que les va dando el supervisor. O sea, todos esos elementos del encuadre, si se respetan, se va a poder lograr la tarea. Y nosotros tenemos esos encuadres que les mencioné al inicio de esta clase. El otro, ni más ni menos, elemento que influye es la personalidad que tiene, tanto el supervisor como el supervisado, ¿sí? Todas las cuestiones referidas a las posibles interferencias según esas características de personalidad, además de la transferencia y la contratransferencia, ¿sí? Que para eso el supervisor tiene que estar muy avisado, tiene que tener mucho recorrido en análisis para poder indicar, tiene que tener también muy en claro, ¿no? Sus aspectos internos, para poder marcarle, para poder decirle al otro, ¿no? Sobre sus propios aspectos contratransferenciales. Bien. Y estas dos temas, estas dos cuestiones que yo les puse ahí como controversiales, es lo que a veces puede llegar a suceder, ¿no? Que el educador, que es el supervisor, que tiene esa función, ¿no? Formativa, puede llegar a correrse, ¿no? Si no respeta ese encuadre, a hacer algún tipo de devolución que promueva un insight terapéutico. Entonces empieza a funcionar como terapeuta, ¿sí? Nunca el terapeuta personal es el supervisor, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Porque así como se entiende, ¿no? Que la supervisión es un espacio formativo, ¿no? No podría ser entonces el analista, ¿no? Que va trabajando con nosotros ese proceso analítico, ¿no? Son dos espacios que tienen propósitos bien distintos, por eso hoy les mencionaba, en los procesos terapéuticos, en los procesos analíticos, los insights, las elaboraciones, los conocimientos que se llevan a cabo allí son terapéuticos, son de cura. Mientras que en los de supervisión son de aprendizaje. ¿Sí? Han sido temas controversiales por esto, ¿no? Porque a veces no se han respetado ciertos encuadres, ¿no? En donde la supervisión se ha pasado al inconsciente, perdón, del supervisado, del analista que está queriendo supervisar. Bien. Esto con respecto a supervisión en el marco del psicoanálisis. En el marco de la supervisión sistémica, nosotros nos vamos a apoyar en dos autoras, que son Emilia Dowling y Elsie Osborne, que han escrito bastante sobre supervisión sistémica, muy interesante, porque la supervisión para ellas es un marco que obviamente, ¿no? Tiene como objetivo la formación profesional, pero que trata de superar las particularidades profesionales, ¿sí? Con un tipo de perspectiva que es la perspectiva de lo interaccional, con el uso del feedback. ¿Por qué digo esto o lo recalco, que lo dicen las autoras en realidad? Porque los grupos que ellas formaban para supervisar no estaba solamente conformado por psicólogos, por psicólogas, sino también por otros profesionales dedicados a el trabajo con niños, ya sean familias o ya sean escuelas.
¿sí? Entonces, lo que hacen estas autoras es conformar espacios de supervisión para trabajar con profesionales que estén implicados tanto en la labor con familias como con escuelas. ¿Por qué la superación formativa de esa formación profesional particular, ¿no? Porque lo que dicen estas autoras es que cuando hay una formación particular, profesional, particular, es el conocimiento que tiene ese profesional respecto a un área de desarrollo que tiene el niño. Por ejemplo, en el ámbito familiar, ¿no? Y se conoce, por ejemplo, un profesional que trabaja en el ámbito clínico conoce a ese niño desde los aspectos de las dinámicas familiares. Mientras que un profesional que está formado particularmente en lo escolar conoce a ese niño desde los constructos teóricos, desde los saberes de ese niño en la escuela. Y es una manera también de escindir el conocimiento de ese niño, no de escindir al niño, sino del conocimiento respecto a ese niño. Yo lo conozco cómo funciona en la escuela y el otro profesional lo conoce cómo funciona en el ámbito familiar, que son los dos grandes ámbitos de desarrollo de los niños, ¿sí? De las niñas. Entonces, esta formación que brinda este encuadre sistémico es superador, ¿sí? Desde la perspectiva interaccional, porque la idea es que los profesionales que allí comienzan a formarse puedan tener una perspectiva mayor, amplia, de cómo interaccionan ambos sistemas, familia y escuela, en donde la emergencia de alguna problemática del niño en realidad es producto de comunicaciones disfuncionales que se pueden suceder o en ambos sistemas, familia y escuela, esto lo vimos el año pasado, o en alguno de ellos. Lo que van a decir estas autoras es que los cambios que se producen en los profesionales que allí concurren es en diferentes áreas. En el área cognitiva, es decir, respecto a lo que saben, en el área afectiva y perceptual, es decir, respecto a lo que se siente y se percibe, fíjense que no es muy distante a la supervisión psicoanalítica, esto es lo diferente, y en lo interaccional, ¿no? Respecto a lo que hacen en cuanto a intervención desde este modelo sistémico. Y que se producen allí dos tipos de cambio, como vimos el año pasado, cambio 1 y cambio 2. Cambio 1, ustedes se acuerdan que estaba referido a cambios que se producían en la misma estructura, ¿no? Donde no cambia la estructura, sino que se producen algunos cambios en las interacciones manteniendo la misma estructura. Mientras que el cambio 2 cambia toda la estructura, ¿sí? O sea, el cambio 1 es cambio de primer nivel. En el caso de la supervisión sería que los profesionales aprenden nuevas técnicas sobre el modelo sistémico, supónganse. Con respecto al modelo psicodinámico sería aprender, cambio 1 es aprender nuevas técnicas en relación al modelo psicodinámico. El cambio 2, como su nombre lo indica, ¿no? de segundo grado, de segundo nivel, cambia la estructura. Lo que les interesa justamente a estas autoras es que cambie la perspectiva de los profesionales. Por eso la introducción de esta perspectiva interaccional, que cambie el punto de vista, que cambie el sistema de creencias que utilizan los profesionales que allí están concurriendo. Y los elementos, algunos de los elementos conceptuales que desarrollan estas autoras en los procesos en los procesos supervisivos sistémicos son, bueno, el de homeostasis, ¿no? Que el niño pertenece, como les decía hace un ratito, a estos dos sistemas, y que estos dos sistemas tratan de mantener esa homeostasis a pesar de la confluencia y del intercambio constante que hay entre los mismos, y que este niño va y viene de sistema, y es el que más posibilidades tiene de enfermarse, o de presentar algún tipo de patología o sintomatología. La otra noción, ¿no?, que se utiliza fuertemente es la causalidad circular, que lo vimos el año pasado, y me voy a detener a estas dos, reflejo y triangulación. Creo que triangulación lo vimos el año pasado,
pero el reflejo se ve muchísimo, muchísimo en los espacios de supervisión. El reflejo es cuando se repite, así como el reflejo, ¿no? Otros autores sistémicos lo llaman isomorfismo, ¿no? La misma forma. Se repite la misma interacción que se da en el espacio donde... ¿qué pasó? Familiar. Se repite, perdón. Eso es porque se me fue de pantalla el PowerPoint. Se repite en el espacio de supervisión la misma dinámica que se observó, se registró, ya sea en el espacio familiar o en el espacio educativo. ¿Sí? Yo siempre doy un ejemplo porque fue el más visible de todos los años que estuve supervisando, de dos compañeras de ustedes, estudiantes de hace ya algunos años, que fueron a una institución educativa con un equipo de orientación escolar con turno alternado, es decir, que a veces iba a la mañana el equipo de orientación escolar y a veces a la tarde. Eso es turno alternado. Entonces ellas, por una cuestión de organización, se organizaron de esa manera. Una de ellas iba a la mañana y la otra iba de tarde. Un buen día llegan a la supervisión, piden supervisar, y no se habían puesto de acuerdo, no llevaron las dos el mismo material, cada una llevó el material que registró, pero era la misma escuela. Entonces llevaron, sí, la misma situación educativa, porque había intervenido el equipo directivo y el equipo de orientación escolar, era la misma situación educativa, pero vista por la mañana y vista por la tarde. Eran dos escuelas diferentes, ¿sí? La situación era la misma situación educativa habían llevado, porque, como les decía, fue abordada por el equipo, el equipo directivo y el equipo, ¿cómo se llama?, de orientación escolar. Sin embargo, lo que quedó bien visibilizado, que las dinámicas de la escuela a la mañana, que aparte, bueno, fueron muy, muy detalladas, eran totalmente diferentes a las de la tarde, y cómo eso promovía ciertas dificultades al momento de tomar la decisión, o de tomar decisiones, el equipo directivo. Fue riquísimo, pero bueno, ahí se visibilizó lo que es esta noción de reflejo que se da muchísimo en la supervisión sistémica, que se utiliza mucho para que se tenga en cuenta, ¿no? Y tiene que, como el supervisor, desde el modelo psicodinámico, desde el modelo sistémico, está muy avisado, está muy desarrollado para poder identificar este fenómeno que se da de reflejo. Otro de los aspectos que se tienen en cuenta para el abordaje de la formación profesional desde este modelo sistémico es, esto no va, bueno. Es esto que les decía anteriormente en relación a ahí está. Con respecto a tener una mayor visión, ¿no? un cambio en el sistema de creencias, ¿sí? Ellas utilizan estas palabras de Goethe que dicen, vemos lo que sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a registrar algún tipo de situación educativa, lo hacemos desde los constructos teóricos que tenemos incorporados, lo hacemos desde allí. Por eso es que el desafío que tiene la supervisión sistémica, dirán estas autoras, es poder trabajar sobre ese sistema de creencias, ¿sí? Para poder ampliarlo, para poder, para que justamente los profesionales no actúen en función a lo que es correcto, porque es lo que saben, sino en función a esta ampliación del sistema de creencias, que puedan tener otros parámetros. Para ello es necesario promover nuevas percepciones. ¿De qué manera? Y que el profesional, cuando va a supervisar, pueda reconocer y por lo tanto luego verbalizar los problemas que tiene en su